Bienvenidos todos al programa En Contexto, un espacio en donde buscamos brindarte la última información relacionada con los avances en cáncer de pulmón, pero no como información aislada, sino más bien ponerla en el contexto actual, permitiendo que tomes las mejores decisiones para tus pacientes con cáncer de pulmón. Soy Jorge Alatorre, oncólogo médico dedicado a tratar tumores del tórax, y va a ser un gusto acompañarte en este podcast. Bienvenidos sean todos a nuestro sexto podcast de En Contexto. Un podcast que por demás considero interesante porque créanme que este estudio que les vamos a presentar es un estudio que de veras costó muchísimos años y muchísimo trabajo realizar, y la verdad es que lo valoro demasiado porque la información que nos da nos cambia una conducta terapéutica de forma impresionante en aquellos pacientes que tienen mesotelioma pleural que se consideraba resecable. Entonces, esto es impresionante. Ya con esto que les acabo de decir, creo que se dan una idea de los resultados, de lo que pasó. Y pues bueno, para hablarles un poquito, la verdad es que había mucha controversia en los pacientes con mesotelioma. Primero, el estadiaje. El estadiaje es súper complejo. Predecir que una persona se puede operar previo a una cirugía es súper complicado. Tenemos 10,000 errores. Cuando alguien piensa que es una etapa 1, al 80% estamos equivocados. Entonces, hay para que se den una idea de lo complejo que es el mesotelioma. Si ven y tienen curiosidad de ver la JCC, el estadiaje de mesotelioma, la verdad es que es muy complicado. Entonces, predecir qué es operable de lo que no. Y bueno, aquí el problema es que aunque fuera operable el paciente y fuera una etapa 1, los pacientes seguían desafortunadamente falleciendo a pesar de la cirugía. Y entonces todo esto generó mucha controversia en si los pacientes realmente se benefician de la cirugía o no. Se intentó hacer un estudio inicial, el MARS-1. Nada más como antecedente, quiero que sepan que el MARS-1 ponía la pleuroneumonectomía como estrategia quirúrgica versus quimioterapia. Los esquemas de quimioterapia algunos eran viejitos y todo, pero bueno, también se usaba pemetrexed con platino. Y la cuestión es que no tuvo un reclutamiento bueno este estudio. ¿Por qué? Imagínense ustedes que tienen un paciente con mesotelioma que parece operable y poderlos invitar a que se haga entrar en un estudio, un protocolo donde está la opción de curar con una cirugía y la opción de controlar con quimioterapia. La verdad es que a nadie le gustaba. Entonces, y esto entendiendo que muchos pensaban que la cirugía tenía un objetivo de curación, cuando realmente eso no se ve en las curvas de Kaplan-Meier, a diferencia de otros tumores. Entonces había la controversia, pero entonces este estudio tuvo un muy bajo reclutamiento versus lo que se pensaba que tenían que reclutar, o más bien la meta. Entonces el poder estadístico de ese estudio, el MARS-1, pues fue muy bajo. Y entonces esto fue muy importante porque lo que se logró evidenciar en ese estudio pues es que parecía ser mejor no operar al paciente. Obviamente estamos hablando que la cirugía que se tenía era una pleuroneumonectomía. Tuvo una mortalidad, a pesar de que los cirujanos estaban entrenados a hacer una cirugía lo más homogénea posible en centros ingleses, pues tuvo una mortalidad de prácticamente el 20%, muy por arriba del 5% que se estima que sería lo adecuado. Y entonces, y con el poder estadístico bajo, pues la verdad, aunque hubieran salido los datos de que quimioterapia es mejor, seguía la controversia en el mundo. Y de ahí que viene ahora el estudio MARS-2. Y pues nadie mejor que el doctor Claudio Martín para podernos comentar este estudio. Muchas gracias, Jorge, por invitarme a hablar un poco de las novedades de mesotelioma. Bastante significativa, tal vez una cosa más importante de este Singapur. Sí, pues muchas gracias por acompañarnos. Y no sé si nos quieras comentar un poco el diseño del estudio. ¿Cómo lo ves? Bueno, este es un estudio muy importante porque, como vos bien destacaste en la introducción, no hay estudios fase 3 randomizados casi para nada en mesotelioma. Y por supuesto, y todas las estrategias que seguimos de tratamiento están basadas en estudios retrospectivos o estudios fase 2 de pocos pacientes. Y este es un estudio muy importante porque es un estudio que en pacientes con mesotelioma pleural que eran considerados resecables
por los cirujanos. Los pacientes hacían 2 ciclos de quimioterapia inicial y posteriormente eran randomizados a hacer pleurectomía o decorticación, seguido de hasta 6 ciclos de quimioterapia o directamente completar los 4 ciclos de quimioterapia. Es un estudio clave porque es el primer estudio randomizado que intenta realmente contestar si la cirugía tiene un rol en los mesoteliomas. Oye, que hay una pregunta en relación al diseño. Mira, normalmente en etapas avanzadas, digo, porque aquí están, cuando vemos un paciente en etapa temprana, aquí detenemos a los 6 ciclos. Y realmente los estudios en etapas avanzadas, como el estudio énfasis, por ejemplo, lo que se hacen son dar 6 ciclos de pemetrexed con platino. Pero aquí el paciente lo estamos atacando, digamos, de una enfermedad temprana y nos detenemos a los 6 ciclos. Sé que en pulmón damos una estrategia de mantenimiento porque pues, hemos tenido los números para poder hacer ese tipo de estudios y darlo. ¿Qué es lo que se hace en la práctica cotidiana en relación a esto? Y si tú ves bien que sean 6 ciclos únicamente de tratamiento con platino. Bueno, en relación al diseño del estudio, me parece que el diseño está bien, porque cuando vos evaluás los estudios fase 2 de terapia multimodal, en todos los estudios se hacían 2 ciclos, 3 ciclos de quimioterapia y después el tratamiento local quirúrgico, obviamente no en estudios randomizados. En esos estudios, en general, algunos pocos estudios continuaban con 2 o 3 ciclos más de quimioterapia, pero cuando vos ibas a ver qué cantidad de pacientes realmente completaban esos tratamientos postquirúrgicos con quimioterapia o radioterapia, te encontrabas con que como mucho el 40% de los pacientes podían completar todos esos tratamientos. En cuanto al tema de aquel grupo de pacientes donde uno no lo va a operar, que tranquilamente hasta ahora era una estrategia en cualquier caso, porque como veíamos, como sabíamos y venimos discutiendo, no había estudios randomizados donde la cirugía realmente mostrara un impacto claro. Ahí hay un solo estudio fase 2 randomizado que se presentó a un par de años atrás y está publicado, donde no hubo, está bien, con no muchos pacientes, pero no había evidencia con mantenimiento con pemetrexed. Por lo tanto, en mi práctica yo no utilizo el mantenimiento con pemetrexed, porque más allá de la consideración de que el estudio era un fase 2 con pocos pacientes, etcétera, no hay un estudio realmente que haya mostrado que hacer mantenimiento con pemetrexed tenga utilidad. Y bueno, uno puede extrapolar los datos de cáncer de pulmón, pero bueno, obviamente esta es otra patología diferente, claramente, porque no se comporta ni biológicamente, ni tiene las características del cáncer de pulmón, así que me parece que extrapolar los datos es un poco arriesgado. Así que yo en mi práctica habitualmente, aún en avanzado, no utilizo más de 6 ciclos, pero en cuanto al diseño de este estudio, no tengo ninguna consideración al respecto en cuanto a que no hubieran hecho mantenimiento con pemetrexed. Ok, gracias. Sí. Y algo interesante también que se va y se discutió, de hecho, ayer, cuando se presentó el estudio, el potencial riesgo de que los cirujanos no tuvieran a lo mejor la suficiente experiencia para hacer este tipo de cirugías pudiera ensombrecer, digamos, los resultados quirúrgicos. Y esto, ¿tú no ves como un sesgo tal vez negativo o tal vez algo que nos puede orientar un poco a lo que pasa más en la vida real? Yo creo que tener cirujanos con experiencia en mesotelioma es difícil porque es una patología muy infrecuente. Si bien eso fue destacado, como vos comentás, por la doctora Ugalde, que fue la que comentó el estudio, haciendo hincapié en que es posible que esto sea solamente una imposibilidad de mostrar la efectividad de la cirugía porque los cirujanos, los centros no eran especializados, también el presentador del estudio después destacó que la mayor parte de los centros eran centros con experiencia. Obviamente este tipo de cirugía no es factible ni siquiera intentar en lugares donde no tengan experiencia. Yo te diría más, no es solo un tema de los cirujanos, es un tema del soporte perioperatorio. Yo tengo los mismos cirujanos en una práctica privada y en la práctica pública. Y en la práctica pública somos bastante más estrictos en las condiciones en las que incluimos los pacientes, porque no solo necesitas cirujanos, después necesitas un soporte de terapia intensiva, un soporte de imágenes,
para este tipo de cirugías. Es muy frecuente que tengan pérdida de aire y leak posoperatorio. El manejo no es tan fácil. Por lo tanto, sí, Clara, yo no creo, como vos decís, me parece que esto refleja bien la vida real, el estudio y bueno, aquellos grupos donde somos bastante agresivos quirúrgicamente, aunque destacándole al paciente. Yo siempre le digo al paciente, mirá, nosotros operamos, en la mayor parte de los centros con experiencia se opera, pero ojo, esto no es un cáncer de mama, no es un cáncer de colon, no es un cáncer de pulmón, donde yo te diría, te tenés que operar sí o sí, y acá no hay mucha discusión, porque esto te curás o no. Acá la cirugía, posiblemente, le decía hasta el día de hoy, hasta ayer, te extienda la posibilidad de que vos recaigas, pero de ninguna manera es una cirugía que te va a curar. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque cualquier oncólogo que está en un centro con no mucha experiencia en la periferia de Argentina o México, que decida, mira, yo no opero ningún paciente, está muy bien. Antes de los datos del MARS también, porque tampoco era que había evidencia a favor en cuanto al estudio retrospectivo. Sí, no, y también lo importante es lo que comentas, ¿no? O sea, hemos estado viendo resultados que todavía no son lo suficientemente satisfactorios, o no estamos donde queremos, obviamente, en etapa que es no resecable, ¿no? Pero en la etapa no resecable ya tenemos 17 meses más o menos que nos da la combinación de PM-Carbo-Beva o Nivo-IPI, entonces nos dan prácticamente esos 17 meses. Y aquí estamos hablando de que un paciente que voy a comparar, como decíamos, peras con manzanas, pero cuando comparas un resultado de una pera, que es de 17 meses, con una manzana que es una etapa más temprana que debería de vivir más, y resulta que vive 4 o 5 meses más. Entonces te estoy hablando de la biología de la enfermedad, del comportamiento que es diferente, que la cirugía pareciera tener un rol más limitado de lo que nos gustaría. Entonces lo que comentas de que hay que hablar con el paciente, sobre todo si se decide hacer un procedimiento quirúrgico, aunque sea un procedimiento quirúrgico como pleurectomía de corticación, que no es la neumonectomía, ¿no? De que no está muy, bueno, hasta este momento creo que no estaba muy definido el rol. Ahorita platicamos de los resultados del MAR2, pero tú, en relación a este diseño de estudio, ¿tú tendrías algún miramiento que no haya sido pleuroneumonectomía? No, para nada. Yo creo que nosotros, de hecho, tenemos publicaciones con pleuroneumonectomías y la abandonamos ya hace varios años, hace muchos años, una vez que los estudios de Baja Flores, estudios retrospectivos, mostraron que la pleurectomía de corticación en evaluaciones retrospectivas eran superiores o por lo menos no inferiores a la pleurectomía, una cirugía que yo tuve la oportunidad de ver muchos pacientes, y no solo es una cirugía muy, muy agresiva y con complicaciones, sino que además el paciente después tiene múltiples complicaciones. Retracción del epitórax, dolores por... A veces eso no se pesca bien, digamos, en los estudios ni nada, pero los pacientes tienen dolores pues se le retraen todos los músculos y el cuello y la calidad de vida. Cuando vos ves los pacientes es complicado. Así que nosotros la abandonamos, ¿no? Me parece el diseño en cuanto a la técnica quirúrgica apropiada. Oye, ¿y qué factores hay? El MARS fue un buen estudio, usaba como decíamos, pleuroneumonectomía, y les costó muchísimo trabajo reclutar, o sea, se cayó el estudio completamente. Y yo entiendo la parte de los médicos y del paciente, o sea, la parte de los médicos de decir, oye, mira, tengo una enfermedad temprana, que todos cuando hablamos de enfermedad temprana o resecable, parecería que es igual a curable. Entonces, le dice a un paciente, oye, parece que te podría curar versus darte pura quimioterapia. Entonces, creo que ese fue uno de los problemas que hizo que no reclutara el MARS-1, que no refirieran los médicos a sus pacientes a este estudio. Y ahorita vimos un reclutamiento fenomenal del grupo inglés. O sea, se propusieron tener 328 pacientes y lograron tener 335 pacientes. Una brutalidad. ¿Tú a qué le atribuirías eso? ¿Sea efecto nada más de la cirugía o crees que hay otros efectos adicionales? No, yo creo que, la verdad no tengo una clara respuesta de por qué, pero me imagino que
la magnitud de la cirugía tiene un rol. Poner lo mismo, inclusive para el médico, con la evidencia que había previa, el que va a derivar a un paciente, someterlo a una pleuronemonectomía con las complicaciones que ya estuvimos hablando previamente, que a una pleurectomía con decorticación, que es una cirugía que al menos desde el punto de vista de la calidad de vida tiene sus complicaciones, obviamente, por supuesto, pero en cuanto a la calidad de vida ulterior, mucho mejor. Entonces yo creo que eso debe haber favorecido la derivación de los pacientes a los sitios donde hacía el ensayo clínico. Supongo que es eso, no tengo una claridad absoluta, pero me parece que es muy interesantísimo ese fenómeno, ¿no? Sí, la verdad es increíble la velocidad con la que hicieron el estudio. Eso sería... Creo que hubo como más conciencia, o tal vez el más despertó más esa conciencia de que no hay un estándar en etapa temprana, ¿no? Entonces creo que fue bueno. Y algo interesante en el análisis de grupos, están bien balanceados los grupos, la verdad, pero ahí me llamó la atención que hablamos de que los sarcomatoides y los bifásicos generalmente no se operan. Ellos pues realmente metieron una proporción pequeñita, pero los metieron. ¿Tú cómo ves esto? Bueno, nosotros que también favorecemos la cirugía en general, excluimos los pacientes, o sea, más allá de las comorbilidades, los pacientes añosos, que uno piense que la cirugía no lo tiene riesgo, excluimos los pacientes con compromiso ganglionar mediastinal y los pacientes con tumores bifásicos sarcomatoides. ¿Por qué? Porque en todas las series los pacientes les va peor. En la evaluación retrospectiva, cuando hacían el análisis de subgrupo, los pacientes sarcomatoides les iba peor con las cirugías y por lo tanto nosotros los excluimos. Acá el porcentaje bajo de pacientes con tumores bifásicos sarcomatoides está bien balanceada entre las dos ramas, así que tampoco creo que haya conspirado contra los resultados del estudio. Oye, también algo que me llamó la atención, que voy a platicar contigo, es en los ganglios, o sea, cuando vemos que hay afección ganglionar N1 y N2, se les va muy, muy mal. Realmente los N0 son los que se veía que tenían, si hubiera un beneficio de la cirugía, tal vez podría haber un beneficio ahí. Pero cuando hay ganglios tomados, la verdad es que les va muy mal. Y los N1, con esa cuestión de que podrían ser ganglios mediastinales, ipsilaterales, entonces aquí también meten una proporción que casi llega al 30% cuando sumas N1 y N2. Obviamente los N1 no son mediastinales, iliares o dónde están, pero hay un número importante que sumados N1 y N2 llega a ser casi del 30%. Esto, ¿tú crees que sea alguna? Porque están balanceados, pero esto puede ser una ventaja también hasta para el grupo que no se mete a cirugía. ¿Tú cómo lo ves? Sí, ahí estoy de acuerdo con vos. Nosotros, como te comentaba hace unos minutos, aquellos pacientes que... Obviamente ganglios ciliares a veces es muy difícil en mesotelioma de tener claro si tiene compromiso ganglionar o tiene el compromiso de la pleura que hay en ese lugar. Pero los ganglios ciliares nosotros igual los llevábamos a cirugía si el paciente es quirúrgico, todavía lo llevamos. Pero descartábamos los pacientes con compromiso mediastinal por el mismo concepto de la histología. Los estudios fase 2, en análisis de subgrupos, en general muchos mostraban que el compromiso ganglionar, más allá de la estratificación, el ganglionar ipsilateral del mediastino, obviamente contralateral ni hablar, era un factor pronóstico negativo. Y en este caso sí, de hecho hay muchos grupos que los excluyen antes de este estudio, ¿no? Muchos grupos que igualmente aceptaban la cirugía con compromiso ganglionar. Creo que ya había alguna evidencia de que la cirugía era poco efectiva en este grupo. Hay un grupo relativamente importante, creo que son 30% de los pacientes casi, pero como vos bien destacás, no dice ahí o no quedó claro si eran N2, o sea, si eran N2, pero si tenían el compromiso ganglionar del mediastino o del ilio, que creo que como factor pronóstico es diferente, pero bueno, más allá de ese detalle, que ahí coincido en que la cirugía, cuando hay compromiso en el mediastino, ya había poca evidencia de utilidad, podría haber favorecido al grupo que no fue quirúrgico. Oye, los resultados quirúrgicos, bueno, como es de esperar, cuando uno trata de la pleura, yo sé que tú tienes un
pues grupo multidisciplinario de primera, oncólogos médicos, cirujanos también de tórax muy buenos y gente con mucha expertise en toda esta área. Pero aquí la mayoría de pacientes fueron R1, el 81%, pero hay un porcentaje de casi el 16% de pacientes que tienen R2. Eso es error del grupo, eso es, tú cuando has tenido las discusiones es difícil de poderlo dimensionar si es eso, esa parte del R2. Y también otra cosa que llama la atención, el R0, aquí dan un 3% de R0 que yo creo que en pleura no existe, pero quería conocer tu opinión también de eso. Sí, coincido en cuanto al R0, que en general se considera que en mesotelioma no hay R0, porque es muy difícil asegurar que microscópicamente no queda enfermedad, porque no hay márgenes, no es un nódulo pulmonar que vos lo resecás con margen, por más que vos saques toda la pleura, es muy difícil asegurar que no quede enfermedad microscópica. Quien quede enfermedad macroscópica es bastante, no es tan infrecuente. Me parece que el número es bajo de que queden, digamos, en este estudio de R2, me parece el número es bajo porque lo que sucede es que es bastante difícil valorar después de la inducción aún con PET zonas donde queda enfermedad o queda respuesta completa patológica. Y muchas veces nos pasa que las zonas donde capta el PET antes de ir a la cirugía no tienen enfermedad y después hay zonas donde no captaba el PET que hay enfermedad. Y también hay muchas veces que tampoco es tan fácil hacer una pleurectomía y el hecho de que quede R2 es frecuente. Nosotros en la práctica habitualmente esos pacientes el cirujano deja marcado el sitio donde quedó enfermedad residual y tratamos de hacer IMRT en las zonas que el cirujano deja marcado como que quedó enfermedad macroscópica, pero no es para nada infrecuente en los mesoteliomas. Sí, aquí también de los resultados quirúrgicos, algo que me llamó mucho la atención, es que presentan la mortalidad al mes de un 4% más o menos, pero a los 90 días en el grupo quirúrgico llegó a ser hasta del 9% aproximadamente. Entonces, esto en el entendido de, como vemos, yo hace ratito platiqué brevemente de las etapas clínicas y se ve que la etapa 1 inclusive pues se cae prácticamente la curva, que los invito a todos a que pongan mesotelioma, JCC y le echen un ojito a esas curvas porque se ve cómo se caen las curvas en las etapas 1, 2, 3, 4 y entonces debemos de considerar esta cirugía no tanto como meramente curativa como le hacemos en la etapa temprana, que es lo que comentábamos previamente, pero una mortalidad ya de 9% a 90 días también lo veo complicado. No sé tu percepción de los dos. Bueno, coincido con el tema de que la cirugía no tiene, no tiene ni tuvo antes ni tiene ahora un intento curativo, tiene un intento de prolongar el tiempo a la recidiva. Es un poco alto comparado con el estudio retrospectivo, la mortalidad a 90 días, a 30 días, generalmente esos son valores para la pleuroneumonectomía, pero bueno, de todas formas creo que es un estudio que pone el rol de la cirugía en un escenario homologable a una práctica de la vida real, para una cirugía que es compleja y que tiene mucha morbilidad también. Entonces, si bien el dato, bueno, llama la atención un poco, tampoco está muy superior a lo estándar, y es eso, ¿no? Pues, bueno, aún en centros, tal vez no sean los más especializados, pero bueno, centros con experiencia, la mortalidad de esto es alta y eso hace que, bueno, en la comunidad, creo que ahora el oncólogo se puede sentir muy tranquilo si no manda a un paciente a cirugía y no pensar en que si no opera el paciente está haciendo algo perjudicando al paciente o algo inadecuado. Sí, eso es la percepción que tenemos, ¿no? O sea, por eso hago mucho hincapié en lo que etapa temprana en mesotelioma no es igual a curar, que todo eso lo tenemos tatuado en el corazón del oncólogo y posiblemente del cirujano también. Entonces esta parte es complicada, pero ahora sí, entonces el resultado, ¿cómo lo viste, Soya Global? ¿Qué es el resultado principal de este estudio? Bueno, claramente, más allá del análisis que hacen después que las curvas se entrecruzan y dos análisis en distintos tiempos, claramente la cirugía es o un poco peor, o por lo menos si uno quisiera, seguramente no es mejor que no operarlo. Yo creo que esto cambia la mentalidad de los grupos que somos muy quirúrgicos, creo que va a haber que
aún seleccionar más de lo que ya seleccionamos si a un paciente se le va a ofrecer una cirugía. Asegurarse que no tenga ninguna comorbilidad, muy poco riesgo, muy poco volumen de enfermedad, y que no tenga histología bifásica, que no tenga ningún compromiso ganglionar, y tal vez ese paciente aún en centros muy especializados pueda seguir beneficiándose de la cirugía. E inclusive habría que considerar la cirugía de entrada, ¿no? Porque hay alguna evidencia también retrospectiva que sugería que era mejor operar y hacer quimio que hacer quimio y después operar. Entonces eso podría continuar. Y para los médicos que no eran, favorables a una intervención quirúrgica, después de este estudio, bueno, pueden sentirse tranquilos de que no hay una evidencia. El único estudio randomizado, que es no muestra evidencia, más allá de las críticas en cuanto a la expertise de los cirujanos, no muestra evidencia de que operar a los pacientes sea mejor. O sea que creo que modifica la práctica nuestra inmediatamente. Sí, ¿no? Y aparte, ahora, en un contexto de que les dimos 6 ciclos de PM carbo o PM cisplatino, como sea la preferencia, y el paciente se queda un tiempo sin progresar, ¿cuándo es el momento? Tenemos que, porque la bronca es las segundas líneas después, ¿no? Que tenemos en etapa avanzada. Aquí lo estamos ya manejando o entendiendo como si fuera una etapa, pues decirle temprano avanzada, así como algo raro. Sí. Pero la cosa es de que entonces, ¿qué damos después? Tenemos que esperar cierto tiempo para que si progresa el paciente, reintroducirle la quimioterapia 6 ciclos, o nos pasamos a una segunda línea, que hay varias opciones de medicamentos activos, pero no hay ninguno aprobado. Sí, bueno, nosotros tenemos aprobado la combinación de inmuno, nivo-ipi. De hecho, bueno, trajimos acá un póster con 50 pacientes con nivo-ipi en primera línea. Y claro, esto obviamente yo soy favorable a decir, por lo menos pasa un poco el concepto traído pulmón, que también me lo podés criticar tranquilamente y no tengo mucha evidencia para defenderme. Pero si pasa por lo menos más de 6 meses, intento tratarlo con inmunoterapia, porque está claro que la inmunoterapia no es tampoco una de efectividad grande como uno ve. Claro, pero como ya en segunda línea no se puede utilizar porque no hay aprobaciones en segunda línea, y bueno, uno intentaría, si el paciente pasa por lo menos más de 6 meses después que hizo la quimio y recae, bueno, tratarlo como si fuera una primera línea y tratar de usar inmunoterapia, por lo menos para usarla, porque ya que si uno de vuelta una posibilidad de volverla a hacer la misma quimioterapia, que eso ya está, hay alguna evidencia de reintroducir quimioterapia, pero bueno, ya te quedás sin la posibilidad de hacer inmunoterapia en líneas ulteriores porque no hay aprobaciones. Así que ese sería un poco lo que yo recomendaría humildemente. Eso es porque entonces ya estamos hablando de manejarla como en un contexto de avanzado, ¿no? Sí. O sea, aunque sea una recurrencia que se vea, bueno, de todas maneras a lo mejor ahí se sigue viendo el tumor, pero hubo algo de respuesta inicial y se controla la enfermedad. Pero después podemos usar ya sea inmunoquimio, que también hay ya estudios, inmuno, o quimio con o sin antiangiogénico, ¿no? Sí. Entonces ya tienen las opciones de avanzado y muchas implican a PM carbo. Entonces, pues bueno, se va a hacer como un folclore a decisión del médico, viendo cosas que tienen que ver mucho con acceso, que en Latinoamérica para nosotros es así algo fundamental y complejo y luego no es rápido, ¿no? Poder tener acceso a los fármacos. Y eso es como muy interesante. Las diferencias que hay en sobrevida por histología acaban de aplastar a lo que se decía con el sarcomatoide, por lo que también no vemos. O sea, la histología sarcomatoide, y bueno, más bien no epitelial, que lo clasifico como no epitelial a los bifásicos y sarcomatoides, aquí les fue mucho peor en el contexto de quirúrgico. Eso ya los acaba de aplastar, esa potencial idea, esos pequeñitos pacientes que hay gente que metió, digamos, a este estudio. Sí, bueno, claramente el pronóstico es peor para los estudios, para los que tienen histología bifásica o sarcomatoide, y de hecho nosotros ya los excluíamos de los tratamientos quirúrgicos previamente si tenías histología, pues ya había
evidencia retrospectiva de que la cirugía no tenía mucha utilidad. De hecho, acá solamente son el 3%. Hay que ver también cómo los incluyeron, si por ahí tienen una biopsia que no tenía esa histología y no queda muy claro. Habrá que ver cuando lo publiquen, ¿no? Si también después puede ser que la histología la hubieran clasificado una vez que lo operaron. Bueno, no sé bien cómo lo hicieron, pero bueno, eso ya yo creo que sí, que además de todas las consideraciones, claramente son pacientes. Por eso te digo, si ahora uno quisiera operar a un paciente, tendría que cumplir, si ya tenía que cumplir muchos requisitos, ahora tiene que cumplir muchísimo más. Claro. Expertise, cirujano, no sarcomatoide, no compresión, ninguna comorbilidad, no demasiada edad, o asegurarse de que todos esas complicaciones que vos destacabas en los primeros 90 días, disminuirlas al mínimo como para pensar que una cirugía pudiera tener algún beneficio. Y después que creo lo que por ahí ahora vamos a ver son estudios de cirugía post-inmunoterapia, que hasta ahora no hay evidencia, no hay estudio, ¿no? De que hagan inmunoterapia y en algún momento cirugía e inmunoterapia posterior, a ver si con esa estrategia podrá mejorar. Pero bueno, la realidad hoy por hoy es esa, la cirugía ya era muy limitada, ahora mucho más. Algo que quieras comentar acerca de calidad de vida, eventos adversos y todo eso que se mostraron también interesantes en este estudio, porque a veces una justificación es, no, es que quiero operarlo porque esto mejora la calidad de vida del paciente. No, yo no creo que la calidad de vida, me parece que todo ya con el número de mortalidad a poco corto plazo y la posibilidad de generar complicaciones, que la verdad que cuando los pacientes tienen complicaciones, ahí sí alteran mucho su calidad de vida. Nosotros tenemos pacientes que han estado con fístulas durante tiempo prolongadísimo y eso, por más que la cirugía te resulte adecuada, o sea, no creo que mucho menos el justificativo de mejorar la calidad de vida tenga alguna razonabilidad para avanzar con una cirugía. Sí, que estudio se muestra que casi todos los parámetros fue mejor la quimioterapia, ¿no? Totalmente. Y oye, Claudio, pues muchas gracias. Obviamente un gusto compartir contigo este foro. Y no sé si hay algo que quieras, algún mensaje que quieras para cerrar y que nuestros colegas ahí escuchen. Mira, yo diría que el mesotelioma es una patología muy difícil de tratar porque todas las elecciones están rodeadas de cierta incertidumbre. Había bastante incertidumbre con respecto al beneficio de la cirugía, que esto creo que este estudio es muy importante porque si bien no despeja todas, despeja muchas. Y bueno, yo creo que habrá que seguir avanzando con nuevas estrategias de tratamiento sistémico y el beneficio va a ir por ahí. Pues, Claudio, muchísimas gracias. Yo soy Jorge Latorre y un gusto. Esto fue En Contexto.